Hay símbolos que la historia no destruye, sino que decide enterrar, y Escorpio es uno de ellos. Desde tiempos remotos, este arquetipo ha estado ligado a espacios que no se muestran a plena luz, templos bajo tierra, cámaras selladas, pasajes ocultos, donde el ser humano no iba a buscar consuelo, sino verdad. El templo subterráneo de Escorpio no pertenece únicamente a una civilización perdida ni a una ruina arqueológica olvidada. Es una estructura simbólica que atraviesa culturas, mitos y memorias colectivas y cuya desaparición de los relatos oficiales no fue accidental. Allí donde Escorpio aparece la superficie, deja de ser suficiente. Lo visible se vuelve sospechoso, y lo que se oculta empieza a reclamar atención. Las antiguas tradiciones comprendían que no todo conocimiento debía elevarse hacia el cielo. Algunos saberes necesitaban descender, alejarse del ruido de la multitud y de la mirada profana. Por eso los templos escorpianos no se alzaban como monumentos, sino que se excavaban en la tierra, en la roca, en la oscuridad. No eran lugares de adoración pública, sino de transformación privada. Entrar en ellos implicaba una muerte simbólica, abandonar identidades, certezas y máscaras antes de cruzar el umbral. Y ese es precisamente el punto donde la historia moderna empieza a incomodarse. Con el paso del tiempo, el mundo aprendió a temer aquello que no podía controlar. Los rituales de descenso, de confrontación, con la sombra de disolución del ego, resultaban incompatibles con sistemas que necesitaban obediencia, linealidad y narrativas simples. Así el templo subterráneo fue borrado del relato dominante, reducido a mito, superstición o fantasía. Escorpio dejó de ser el guardián del umbral para convertirse en el imaginario popular, en un símbolo distorsionado, peligroso, excesivo, oscuro, sin propósito. Pero borrar un símbolo no significa neutralizarlo, solo significa desplazarlo. Hoy ese templo sigue existiendo, aunque ya no lo llamemos así. Vive en los miedos que evitamos nombrar, en las preguntas que no queremos formular, en la atracción inexplicable hacia lo prohibido y lo oculto. Vive en la sensación persistente de que algo esencial fue omitido en la versión oficial de la historia humana. Escorpio no representa la oscuridad como castigo, sino como proceso. No promete salvación rápida ni respuestas cómodas. Ofrece en cambio una invitación incómoda: descender para comprender, perder, para transformar, morir simbólicamente, para recuperar una forma más auténtica de poder interior. Este video no busca reconstruir un templo piedra por piedra, ni convencerte de creer en un relato alternativo sin cuestionarlo. Busca algo más inquietante, recordarte que aquello que fue enterrado no desapareció y que el arquetipo de Escorpio sigue actuando allí donde la conciencia evita mirar. Porque el templo subterráneo no fue destruido, fue sellado. Y cada vez que una sociedad decide vivir solo en la superficie, paga el precio de olvidar lo que ocurre debajo.
Escorpio, como siempre, no obliga a nadie a entrar, pero tampoco permite ignorar eternamente la existencia del umbral. Para comprender por qué Escorpio fue asociado desde las primeras civilizaciones con templos subterráneos y espacios prohibidos, es necesario desmontar una confusión fundamental que la historia moderna ha impuesto. El mundo inferior no era concebido como un lugar de castigo, sino como un territorio de prueba. En las cosmologías antiguas, descender no significaba caer, sino atravesar. El inframundo era el espacio donde la identidad superficial se disolvía y donde el individuo se enfrentaba a aquello que no podía justificar ni ocultar. Escorpio surge aquí como guardián, no como verdugo. Su función no era condenar, sino custodiar el umbral entre lo que el ser humano cree ser y lo que realmente es cuando se le quitan los nombres, los roles y las máscaras sociales. En Egipto, en Grecia, en Mesopotamia y en muchas tradiciones chamánicas, el descenso era un requisito para cualquier forma de sabiduría real. No se confiaba el conocimiento profundo a quien no hubiera atravesado su propia sombra. Por eso Escorpio aparece vinculado a dioses, criaturas o fuerzas que vigilan portales Anubis pesando el corazón, Perséfone reinando en el inframundo, serpientes custodiando cavernas, escorpiones marcando entradas a espacios sagrados. No eran símbolos arbitrarios, representaban una advertencia clara. Solo quien esté dispuesto a perder algo esencial puede avanzar. El guardián no bloquea por crueldad, sino por necesidad. Sin muerte simbólica no hay transformación. Sin confrontación no hay verdad. La cultura contemporánea ha invertido este significado. Ha transformado al guardián en amenaza y al inframundo en un error que debe evitarse. Pero esta inversión no es inocente. Un individuo que nunca desciende es un individuo predecible, fácilmente moldeable, incapaz de cuestionar las estructuras que lo contienen. Escorpio, en cambio, representa el punto exacto donde el control externo comienza a fallar. Allí, donde alguien se enfrenta a su miedo más profundo, deja de responder automáticamente a estímulos externos. Y ese es el motivo real por el que esta energía fue temida y progresivamente silenciada. El templo subterráneo no era accesible a todos, porque no todos estaban preparados para sostener lo que allí se revelaba. No se trataba de elitismo, sino de supervivencia psíquica. Mirar de frente la propia sombra sin preparación podía destruir al individuo en lugar de transformarlo. Escorpio entendía esto. Por eso su arquetipo es exigente, lento, selectivo. No acelera procesos ni suaviza verdades. Actúa como filtro natural entre la curiosidad superficial y la búsqueda auténtica. Quien cruza el umbral sin disposición interior no encuentra iluminación, sino caos. Este rol de guardián explica también por qué Escorpio incomoda incluso hoy. No encaja en narrativas de crecimiento rápido, positividad constante o espiritualidad estética. Su mensaje no puede ser reducido a frases inspiradoras ni a promesas de bienestar inmediato. Escorpio señala aquello que duele
aquello que se evita, aquello que fue enterrado sin resolver. Y lo hace sin pedir permiso. En este sentido, el mundo inferior no es un lugar lejano ni mítico, es una dimensión activa de la psique humana que sigue operando aunque se la niegue. Cuando la historia decidió borrar los templos subterráneos del relato oficial, no eliminó el arquetipo que los sostenía. Simplemente lo desplazó al inconsciente colectivo. Escorpio dejó de ser reconocido como guardián sagrado y pasó a ser temido como símbolo oscuro. Pero su función no cambió. Sigue vigilando el umbral entre la negación y la verdad, entre la superficie cómoda y la profundidad transformadora. Y mientras ese umbral exista, el templo seguirá vivo, aunque no tenga paredes visibles. Porque el mundo inferior no es un lugar al que se llega caminando, sino un estado al que se accede cuando ya no es posible seguir huyendo. Cuando las antiguas civilizaciones construían templos bajo tierra, no lo hacían por falta de recursos ni por miedo al mundo exterior. Lo hacían porque comprendían algo que la mentalidad moderna ha olvidado: ciertos estados de conciencia solo pueden alcanzarse cuando la luz se retira. El templo subterráneo no era un refugio ni una prisión, sino una tecnología simbólica diseñada para inducir el descenso interior. Cada escalón hacia abajo, cada corredor estrecho, cada cámara cerrada, tenía una función precisa: despojar al iniciado de referencias externas y obligarlo a enfrentarse consigo mismo sin distracciones. En este contexto, Escorpio no es un adorno astrológico, sino el principio rector de toda la estructura. La arquitectura del templo reflejaba el proceso psicológico y espiritual que el individuo debía atravesar. No había líneas rectas ni accesos directos al centro. El camino era sinuoso, incómodo, a veces claustrofóbico. La oscuridad no era total, pero tampoco permitía ver con claridad. Este equilibrio forzaba una atención distinta, más lenta, más interna. El iniciado no podía apoyarse en la mirada ajena ni en la aprobación externa. Estaba solo frente a sus pensamientos, sus impulsos y sus miedos. Esa soledad no era un castigo, sino una condición necesaria. Escorpio entiende que la verdad profunda no se revela en grupo, sino en el silencio. A diferencia de los templos elevados diseñados para ser vistos y admirados, los templos subterráneos estaban pensados para no ser encontrados por accidente. Solo quien sabía que existían podía buscarlos, y solo quien estaba preparado podía atravesarlos. El conocimiento que allí se transmitía no se expresaba en discursos ni en doctrinas cerradas. Se experimentaba, se encarnaba. La muerte simbólica no era una metáfora poética, sino una vivencia concreta: la ruptura de la identidad anterior, la confrontación con el miedo a desaparecer, la aceptación de que nada de lo conocido podía acompañar al iniciado hasta el final del descenso. Este tipo de experiencia resulta profundamente incompatible con una cultura que necesita clasificar, controlar y reproducir comportamientos. El templo subterráneo no producía seguidores obedientes, sino individuos transformados. Y un individuo que ha atravesado su propia disolución interior
ya no responde a la autoridad de la misma manera. Escorpio como energía activa precisamente ese punto de no retorno. Por eso, con el tiempo, estos espacios fueron cerrados, desacralizados o reinterpretados como simples mitos. No porque fueran falsos, sino porque eran demasiado eficaces. Hoy, cuando se habla de templos subterráneos, se tiende a buscar restos físicos, entradas ocultas, pasajes secretos. Pero esa búsqueda literal suele ser una forma de evitar lo esencial. El verdadero templo nunca fue únicamente de piedra. Su arquitectura principal era interna. La caverna, la cripta, el laberinto eran proyecciones externas de un proceso psicológico profundo que sigue ocurriendo en cada ser humano cuando se atreve a descender más allá de la superficie de su identidad. Escorpio representa ese momento exacto en el que ya no es posible sostener la imagen construida y algo debe morir para que otra forma de conciencia emerja. El borrado histórico del templo subterráneo no eliminó su función, solo la volvió inconsciente. La humanidad continuó descendiendo, pero sin mapas, sin guías y sin rituales de contención. De ahí la fascinación moderna por lo oscuro, lo prohibido y lo extremo. Es un eco distorsionado de una memoria antigua, la intuición de que algo esencial ocurre cuando se apaga la luz y se pierde el control. Escorpio sigue custodiando esa experiencia, aunque ya no lo haga desde un santuario visible. El templo persiste allí, donde alguien se atreve a entrar en su propia profundidad sin garantías de regreso. El borrado del templo subterráneo de la memoria histórica no fue el resultado de un accidente ni de una simple evolución cultural, sino de una incompatibilidad profunda entre dos formas opuestas de comprender el poder. Allí donde el templo escorpiano operaba el poder, nacía desde dentro, a través de la transformación individual. Allí donde surgieron las grandes estructuras de control, el poder necesitaba ser externo, visible, jerárquico y predecible. El conflicto era inevitable. Un individuo que ha atravesado el descenso, que ha visto disolverse su identidad anterior y ha regresado con una conciencia más amplia, ya no es fácilmente gobernable. No responde al miedo de la misma manera, no obedece por inercia, no se aferra a narrativas simples. Y eso, para cualquier sistema que aspire a estabilidad y repetición, resulta profundamente peligroso. A medida que las sociedades se volvieron más complejas y centralizadas, el conocimiento tuvo que ser simplificado. Los rituales iniciáticos lentos, exigentes y difíciles de estandarizar se convirtieron en un obstáculo. El templo subterráneo no podía reproducirse en masa ni adaptarse a calendarios políticos o religiosos. Cada descenso era único e imprevisible, y sus efectos no podían garantizarse. Escorpio, como arquetipo, representa precisamente ese punto de incertidumbre donde el control se diluye. Por eso, en lugar de destruir frontalmente estos espacios, la historia optó por algo más eficaz: despojarlos de legitimidad, convertirlos en superstición, asociarlos con peligro irracional o con prácticas oscuras sin valor.
Este proceso no ocurrió de la noche a la mañana. Fue gradual, sutil, casi imperceptible. Los templos dejaron de recibir iniciados los rituales, se fragmentaron los símbolos, se reinterpretaron de forma superficial. Lo que antes era un descenso consciente se transformó en una advertencia moral. El inframundo dejó de ser un espacio de transformación para convertirse en un lugar de castigo. El guardián dejó de ser custodio para convertirse en amenaza. Escorpio fue vaciado de su función sagrada y reducido a un estereotipo incómodo, algo que debía ser vigilado o reprimido no comprendido. Este borrado no eliminó la necesidad humana de transformación, solo la desplazó. Privados de rituales de descenso, estructurados los individuos, comenzaron así a experimentar la energía escorpiana de forma caótica. La muerte simbólica que antes ocurría en un contexto protegido y guiado, empezó a manifestarse como crisis personales, colapsos emocionales, obsesiones, compulsiones y rupturas internas sin contención. El templo desapareció del mapa, pero el impulso que lo sostenía siguió activo. La historia no logró erradicar el descenso, solo lo volvió inconsciente y por ello más peligroso. Resulta revelador observar cómo incluso hoy las narrativas dominantes evitan sistemáticamente cualquier enfoque que implique confrontar la sombra. Se promueve la superación rápida, la positividad constante, la luz sin oscuridad. Todo aquello que Escorpio representa es tolerado solo en dosis controladas y estéticas. Se acepta hablar de transformación, pero no de muerte interior. Se celebra el cambio, pero no la pérdida que lo precede. El templo subterráneo sigue siendo incómodo porque recuerda una verdad que contradice el discurso moderno: no hay crecimiento real sin desintegración previa. El miedo que llevó al borrado del templo no era miedo a la oscuridad, sino a la autonomía interior. Un ser humano que ha descendido y regresado ya no necesita intermediarios para comprender su propia naturaleza. No depende de dogmas rígidos ni de autoridades externas para validar su experiencia. Escorpio encarna esa independencia radical y por eso su energía fue progresivamente marginada del relato oficial. Pero el borrado nunca es total. Los símbolos reprimidos siempre regresan, aunque lo hagan disfrazados de mitos de arte de sueños o de crisis colectivas. Así el templo subterráneo no fue destruido porque no podía serlo. Fue sellado en la memoria profunda de la humanidad. Y cada vez que una cultura intenta construir un mundo basado únicamente en la superficie sin descenso ni confrontación, Escorpio reaparece como recordatorio incómodo de lo que se ha negado. El borrado histórico no logró apagar el arquetipo, solo retrasó el momento de enfrentarlo. Y ese momento inevitablemente siempre vuelve. Cuando un símbolo es borrado de la historia consciente, no desaparece. Se desplaza hacia capas más profundas de la psique colectiva. El templo subterráneo de Escorpio siguió existiendo, pero ya no como un espacio reconocido, sino como una fuerza latente
que comenzó a manifestarse de formas indirectas. Sueños recurrentes de pasajes oscuros, cavernas, habitaciones cerradas, descensos interminables o puertas que no deberían abrirse, son expresiones modernas de una memoria antigua que no fue resuelta. La humanidad dejó de nombrar el templo, pero continuó visitándolo sin saberlo. Escorpio, desde este lugar, actúa como catalizador de experiencias que obligan al individuo a enfrentarse con aquello que ha sido reprimido, negado o enterrado bajo capas de racionalización y distracción. El inconsciente colectivo conserva lo que la cultura rechaza. Por eso, cuanto más se insiste en vivir únicamente en la superficie, más intensamente regresan las fuerzas subterráneas. La fascinación contemporánea por lo oscuro, lo prohibido, lo extremo y lo tabú, no es una moda ni una desviación moral, es el síntoma de un vacío iniciático. Allí, donde antes existían rituales de descenso guiado, hoy aparecen crisis existenciales espontáneas, rupturas emocionales profundas y procesos de transformación que carecen de contención simbólica. Escorpio no ha cambiado su función, sigue señalando el punto donde la conciencia ya no puede sostener la negación. La diferencia es que ahora lo hace sin templos visibles y sin guardianes reconocidos. Desde la psicología profunda, el templo subterráneo puede entenderse como el espacio donde habita la sombra. No la sombra caricaturizada como maldad, sino como todo aquello que el yo consciente no ha integrado. El problema no es la existencia de la sombra, sino su exclusión. Cuando se le niega un lugar legítimo, la sombra no desaparece, se manifiesta de forma distorsionada. Escorpio representa el momento en que esa distorsión se vuelve insostenible. Es la energía que empuja a descender cuando ya no es posible seguir proyectando hacia afuera lo que ocurre dentro. La incomodidad que muchas personas sienten ante Escorpio no proviene de su supuesta oscuridad, sino de su precisión. Este arquetipo no permite evasiones largas ni explicaciones decorativas. Señala directamente aquello que duele, aquello que se repite, aquello que fue enterrado sin resolución. En el pasado, el templo ofrecía un marco simbólico para atravesar ese proceso. Hoy, en ausencia de ese marco, el descenso ocurre de manera fragmentada y confusa. El inconsciente colectivo intenta recrear el ritual perdido a través de crisis, obsesiones, pérdidas y confrontaciones internas que, aunque caóticas, cumplen la misma función esencial: forzar una transformación. Escorpio no actúa por castigo ni por crueldad. Su lógica es profundamente funcional. Aquello que no se transforma se estanca, y lo que se estanca comienza a pudrirse. El templo subterráneo era el espacio donde esa putrefacción podía ser observada, comprendida y transmutada antes de volverse destructiva. Al borrar el templo del relato histórico, la humanidad no eliminó la necesidad de ese proceso. Simplemente perdió el lenguaje para comprenderlo. Por eso muchos experimentan hoy la energía escorpiana
como algo abrumador o excesivo, sin reconocer que se trata de un mecanismo ancestral de equilibrio psíquico. En este sentido, el templo nunca dejó de existir. Cambió de forma. Ya no se accede a él mediante escaleras de piedra, sino a través de experiencias límite que obligan a cuestionar la identidad construida. Escorpio sigue custodiando ese acceso, aunque ahora lo haga desde el interior de la mente y no desde un santuario oculto. El inconsciente colectivo conserva la memoria del descenso, porque sabe algo que la cultura moderna prefiere olvidar. Sin atravesar la profundidad, no hay integración posible. Y mientras esa verdad sea negada, el templo seguirá llamando desde la oscuridad. En el corazón del templo subterráneo no se ofrecían promesas de iluminación inmediata ni recompensas visibles. Lo que aguardaba al iniciado era un proceso que pocas tradiciones modernas se atreven a nombrar con honestidad la muerte simbólica. No se trataba de una metáfora poética ni de un concepto filosófico abstracto, sino de una experiencia cuidadosamente inducida para quebrar la estructura identitaria previa. El individuo no descendía para mejorarse, sino para desintegrarse. Escorpio presidía este ritual porque su energía no busca perfeccionar la forma existente, sino disolverla cuando ya no sirve. Allí donde otras fuerzas intentan reparar, Escorpio corta, separa y obliga a soltar. La muerte simbólica implicaba la pérdida deliberada de referencias. El iniciado era despojado de su nombre, de su estatus, de su historia personal. Se le confrontaba con el silencio, la oscuridad y la incertidumbre durante periodos prolongados. Este vacío no tenía la función de castigar, sino de revelar. Cuando ya no hay identidad a la que aferrarse, emerge aquello que no depende de roles ni de reconocimiento externo. El templo subterráneo era el espacio donde esta revelación podía ocurrir sin interferencias. Escorpio entendía que sólo al tocar el fondo de la propia nada podía surgir una forma de conciencia más estable y menos manipulable. El renacimiento que seguía a esta muerte no era espectacular ni triunfal. No convertía al iniciado en un ser superior ni le otorgaba privilegios visibles. Era un renacimiento silencioso, interno, casi imperceptible para el mundo exterior. Pero sus efectos eran profundos. Quien había atravesado el ritual regresaba con una relación distinta, con el miedo, la pérdida y el poder. Ya no necesitaba evitar la oscuridad, porque la había habitado. Ya no temía tanto a la disolución, porque había sobrevivido a ella. Escorpio, como arquetipo, no concede inmunidad al dolor, pero sí una comprensión radical de su función transformadora. La pérdida de estos rituales dejó a la humanidad sin un marco simbólico para procesar las grandes transiciones de la vida. Hoy, la muerte simbólica ocurre de manera desordenada a través de rupturas, crisis, colapsos identitarios y experiencias límite que no siempre encuentran contención. Sin el templo, el proceso se vuelve más caótico, pero no menos necesario. Escorpio sigue activando el mismo mecanismo, aunque ahora lo haga de forma fragmentada y a menudo traumática.
La diferencia es que al carecer de ritual, muchas personas interpretan la disolución como fracaso, cuando en realidad es un umbral. Este malentendido explica por qué la energía escorpiana es frecuentemente rechazada. Vivimos en una cultura que idolatra la continuidad, la estabilidad y la acumulación de identidad. Todo lo que implica pérdida es visto como negativo. Pero el templo subterráneo operaba bajo una lógica distinta. Entendía que la acumulación sin disolución conduce al estancamiento. La muerte simbólica no era el final del camino, sino su punto de inflexión. Escorpio no destruye por placer, sino por necesidad. Cuando algo ha cumplido su función, debe morir para que otra forma pueda emerger. Recuperar el sentido del ritual perdido no significa recrear ceremonias antiguas ni buscar experiencias extremas de manera artificial. Significa reconocer que ciertos momentos de la vida exigen una rendición profunda, una caída consciente, una aceptación de la pérdida como parte del proceso de transformación. El templo subterráneo sigue existiendo allí donde alguien deja de resistirse al cambio inevitable y permite que una versión obsoleta de sí mismo se disuelva. Escorpio no promete que el renacimiento será cómodo, pero sí que será auténtico. Y en un mundo que ha olvidado cómo morir simbólicamente, esa promesa resulta tan necesaria como inquietante. En la era moderna, el templo subterráneo no fue destruido con explosivos ni borrado de los mapas. Fue sellado con distracción, velocidad y negación. La cultura contemporánea no prohíbe explícitamente el descenso, pero lo vuelve prácticamente imposible al saturar la conciencia con estímulos constantes. No hay silencio, no hay pausa, no hay espacio para que la sombra emerja sin ser inmediatamente anestesiada. Escorpio, en este contexto, se convierte en una energía profundamente incómoda, porque señala aquello que la sociedad entera ha aprendido a evitar: el vacío, la pérdida de control, la confrontación con lo que no puede ser optimizado ni monetizado. El templo sellado no se reconoce como tal. Se manifiesta como ansiedad crónica, como miedo a estar a solas, como necesidad compulsiva de validación externa. Allí, donde antes existía un espacio ritual para la disolución del ego, ahora hay una resistencia constante a cualquier experiencia que amenace la imagen personal. Escorpio actúa entonces como una fuerza disruptiva que rompe esa resistencia a menudo de forma abrupta. No porque sea cruel, sino porque el sellado prolongado genera presión. Y toda presión, tarde o temprano, busca una vía de escape. La energía escorpiana en la era moderna suele expresarse a través de crisis que parecen llegar sin motivo, colapsos emocionales, pérdidas repentinas, obsesiones, rupturas internas que obligan a detenerse. Estos eventos no son castigos ni errores del sistema, son intentos del inconsciente de reabrir el acceso al templo. Cuando la superficie se vuelve insostenible, el descenso ocurre por la fuerza. Escorpio no negocia con la negación indefinida. Si el individuo no desciende conscientemente, la vida crea las condiciones
para que el descenso sea inevitable. Paradójicamente, cuanto más se intenta suavizar la experiencia humana, eliminando el dolor y la incomodidad, más violentamente retorna lo reprimido. El templo subterráneo sellado se convierte entonces en una bomba de presión psíquica. La cultura moderna ofrece infinitas distracciones, pero muy pocas herramientas para integrar la sombra. Escorpio revela esta carencia al mostrar que no todo puede resolverse con pensamiento positivo, productividad o entretenimiento. Hay heridas que solo se transforman cuando se las mira de frente, sin adornos ni atajos. En este sentido, la mala reputación moderna de Escorpio no es casual. Se lo acusa de intensidad excesiva, de destructividad, de negatividad. Pero estas acusaciones dicen más sobre la fragilidad de la cultura que sobre el arquetipo mismo. Escorpio no es más intenso hoy que en la antigüedad. Lo que ha cambiado es la capacidad colectiva para sostener la profundidad. Al perder los rituales de descenso, se perdió también el lenguaje para comprender lo que ocurre cuando la identidad se quiebra. Y sin lenguaje, la experiencia se vuelve aterradora. Reabrir el templo en la era moderna no implica rechazar el mundo ni idealizar el pasado. Implica recuperar la capacidad de detenerse, de descender voluntariamente, de atravesar la incomodidad sin anestesia inmediata. Escorpio ofrece esa posibilidad, pero no la impone como un camino de moda, ni como una promesa de bienestar rápido. Es un sendero silencioso, incómodo y profundamente transformador. El templo sigue sellado para quienes solo buscan permanecer en la superficie, pero para quienes sienten que algo esencial falta, la puerta nunca estuvo realmente cerrada. Al llegar al final de este recorrido, se hace evidente que el templo subterráneo que la historia borró nunca fue completamente destruido porque no podía serlo. No era solo una estructura de piedra, ni un vestigio arqueológico perdido en el tiempo. Era un principio activo de transformación inscrito en la psique humana. Escorpio ha sido desde siempre el guardián de ese principio, no como un juez que condena, ni como una fuerza que castiga, sino como un recordatorio constante de que toda vida auténtica exige atravesar momentos de disolución. La historia pudo silenciar los rituales, desacralizar los símbolos y reescribir los relatos, pero no logró eliminar la necesidad profunda de descender para comprender. El templo sigue ahí no bajo la tierra física, sino bajo la superficie de la conciencia cotidiana. Aparece cuando las certezas se quiebran, cuando las narrativas personales dejan de sostenerse, cuando la identidad construida ya no responde a la experiencia vivida. Escorpio no promete consuelo en esos momentos. Tampoco ofrece explicaciones fáciles. Su función es más radical señalar el umbral y exigir una decisión, permanecer en la superficie, repitiendo viejos patrones o aceptar el descenso que conduce a una transformación real, aunque implique pérdida, incertidumbre y silencio. Este no es un llamado heroico ni una invitación romántica. El camino escorpiano nunca lo fue. El templo subterráneo
no se abre para quien busca sentirse especial, iluminado o superior. Se abre para quien está dispuesto a dejar de fingir, para quien reconoce que algo esencial fue enterrado no por accidente, sino por miedo, y para quien comprende que recuperar ese conocimiento no consiste en acumular información, sino en atravesar una experiencia interna que no puede delegarse ni simplificarse. En un mundo que glorifica la visibilidad constante, la rapidez y la positividad obligatoria, Escorpio recuerda una verdad incómoda: hay procesos que solo ocurren en la oscuridad. Hay transformaciones que no pueden ser compartidas ni celebradas públicamente. Hay muertes simbólicas que no admiten testigos. El templo subterráneo pertenece a ese territorio silencioso donde el individuo deja de sostener la imagen y empieza a habitar su profundidad. No es un lugar para quedarse, pero sí un lugar que debe ser atravesado. El umbral sigue ahí esperando sin prisa. No exige creencias ni adhesión a un relato específico. Solo requiere honestidad radical. Escorpio no persigue, no seduce y no convence. Permanece. Y mientras exista la capacidad humana de negar la sombra, también existirá la necesidad de un guardián que recuerde el camino hacia ella. El templo que la historia borró no desapareció. Se volvió invisible para quien no está dispuesto a descender. Pero para quien escucha el llamado incluso en el silencio, la puerta sigue abierta.